Sean todos bienvenidos a esta noche, hermanos, y a esta nueva materia que vamos a iniciar, que es teología propia. Y en el material de Thirlmil que usamos, entonces la lección se llama Creemos en Dios. ¿Qué es lo que vamos a estar viendo principalmente en esta clase, hermanos? Vamos a estar dando un repaso de los puntos principales de la lección que ustedes ya estuvieron leyendo y ver un poco qué sintetizamos sobre lo que son las revelaciones divinas, los misterios, los atributos y las obras. Esos cuatro conceptos vamos a tratar de afirmar en esta noche. Así que vamos a empezar un poco. Y hermanos, la lección se llama Conocer a Dios, lo que sabemos de Dios. Y esto nosotros sabemos que significa algo diferente para cada persona. Hay personas que le conocen, dicen conocerle, y hay otras personas que le conocen en verdad, que tienen una relación íntima, personal, y que pueden experimentar algo que otros no, principalmente por la obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Por la fe que tienen en Jesucristo. Entonces, hoy vamos a abordar un poco cuatro conceptos importantes en lo que es la teología, y esto principalmente desde el punto de la teología sistemática, ¿verdad? Habíamos dicho que la teología sistemática aborda puntos, temas específicos, y la teología bíblica entonces aborda un tema, pero en su desarrollo orgánico, en un desarrollo histórico de una doctrina o de un hecho o de una palabra de Dios. Así que lo que vamos a tratar es principalmente desde el punto de vista de teología sistemática, porque vamos a ver cuatro conceptos que tienen que ver con Dios. Y vamos a ver principalmente, hermanos, lo que tiene que ver, como dije ya, revelación, misterios, atributos y obras. Cuatro cosas fundamentales. Cuando hablamos un poco de la revelación, encontramos dos tipos de revelación. Eh, Sin revelación nosotros no podemos estudiar lo que es Dios. Lo que es Dios. Va a ser imposible para nosotros conocer a Dios sin que éste nos sea revelado. Entonces, cuando nos vamos por el concepto, un concepto básico de lo que es revelación, la autorrevelación de Dios siempre es dada en términos humanos y más plenamente dada en Cristo. Es decir, que Dios se muestra a nosotros en términos que la mayoría de las veces podemos entender, casi todo. Hay cosas que no podemos entender, pero normalmente la autorrevelación de Dios siempre se da en términos humanos, es decir, en palabras y en obras que luego que podemos también nosotros ver, que podemos conocer, pero la máxima revelación entonces está dada en Cristo. Ahora, cuando vemos el tema de la revelación, yo quiero ir principalmente a los tipos de revelación. Es decir, cuando hablamos de revelación para conocer a Dios, la revelación es el medio por el cual nosotros podemos conocer a Dios. ¿Y qué tipo de revelación tenemos? Y tenemos nosotros la revelación general. ¿Y qué es la revelación general? El concepto es, de manera simple, el término revelación general se refiere a la enseñanza bíblica de que Dios se ha revelado a sí mismo a los seres humanos a través de cada experiencia de la creación. Esto nosotros, si abrimos nuestras Biblias en lo que es el Salmo 19, nos habla de esto, donde habla un poco de la manifestación de la gloria de Dios a través de todas las cosas que fueron creadas. Allí ustedes pueden abrir su Biblia, Salmo 19, y dice así en el versículo 1: los cielos cuentan la gloria de Dios, la expansión proclama la obra de sus manos. Un día transmite el mensaje a otro día, una noche a la otra comparte sabiduría.
sin palabras, sin lenguaje, sin una voz perceptible. Por toda la tierra resuena su eco. Sus palabras llegan hasta los confines del mundo. Dios ha establecido en los cielos un hogar para el sol, y este como novio que sale de la cámara nupcial se regocija, cual poderoso guerrero al recorrer su camino. Sale de un extremo de los cielos y en su recorrido llega al otro extremo sin que nada se libre de su calor. Y esto nos muestra un poco lo que nos dice en el Antiguo Testamento respecto a la revelación general. Es decir, las obras de creación muestran a Dios, y más claramente esto lo leemos, por ejemplo, en lo que dice Romanos 1, versículo 19, y voy a leer Romanos 1:19. Me explico, lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado, porque desde la creación del mundo las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. Así que vemos nosotros que hay una revelación, es decir, el ser humano puede darse cuenta de que Dios existe. Hay un Dios, hay un creador de todo. Entonces, por medio de esa experiencia con la creación, podemos conocer a Dios. Revelación, entonces tenemos revelación divina. Dentro de lo que es la revelación divina, tenemos la revelación general, pero también tenemos la revelación especial. Y en términos así bien sencillos, tiene que ver es la autorrevelación de Dios a través de medios sobrenaturales. Entonces, la revelación general es un medio natural y la revelación especial es un medio sobrenatural. Ahora, ¿qué implica esto sobrenatural? Cuando hablamos de los medios sobrenaturales, estamos hablando de la obra del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, a lo largo de la revelación, nosotros cuando hablamos de la revelación especial, hablamos especialmente de la Escritura, ¿sí? Cuando hablamos de la revelación especial, la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios es obra del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, en forma sobrenatural, a lo largo de la historia, ha revelado a través de sueños, visiones, palabras que escucharon las personas y los diferentes actos de salvación y juicio a lo largo de la historia. Entonces, eh, perdón, acá vemos que la revelación especial es una revelación muy importante, especialmente para lo que tiene que ver con la salvación, porque la revelación general puede llevar a un conocimiento de que Dios es el creador, pero la revelación especial es la que capacita para la salvación. Sin la revelación especial, no podemos conocer lo que Dios hace en Cristo, a través de Cristo. Entonces, Jesucristo mismo es la revelación final, como nos dice Hebreos en el capítulo 1, que antes Dios habló de diferentes maneras. Y les leo lo que dice Hebreos, el libro de Hebreos, mostrándonos a Cristo como fuente de revelación. Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. Entonces, la, podemos decir, la culminación de lo que es la revelación especial, la cúspide, lo más que recibimos nosotros como revelación especial son las palabras que Cristo habló. Y aquí entonces tenemos estos dos medios: revelación divina, revelación general, natural, revelación especial, sobrenatural, obra del Espíritu Santo a lo largo de la historia de la Biblia, dando y luego también inspirando a los autores de la Biblia, y que cada uno también escribió las escrituras guiados por el Espíritu Santo. Y últimamente, entonces, lo último vino a nosotros por medio de Cristo. Así que no podemos nosotros
minimizar esto. Es muy importante lo que tiene que ver con la revelación general y así también la revelación especial. Y así también tenemos lo que son los misterios, ¿sí? Así como hay revelación, aquellas cosas que nosotros podemos conocer de Dios, cómo le conocemos a Él y qué podemos conocer de Él y de sus propósitos, así también nosotros reconocemos que hay misterios divinos. Definiciones de misterios divinos, las innumerables verdades no reveladas acerca de Dios que limitan nuestra comprensión de Dios. Es decir, hay muchas cosas que nosotros sabemos de Dios, pero también hay otras cosas que no conocemos de Dios, que son misterios, que son inalcanzables para nosotros. Entonces, esto es importante porque reconocemos que hay una limitación, ¿sí? Una limitación. Hay infinitamente más en Dios de lo que podemos imaginar y lo conocemos de manera imperfecta. Esto es categórico. Eh, alguno puede llegar a conocer mucho de Dios, pero hay mucho más de lo que alguien pueda conocer y lo que conoce no es perfecto. Lo que nos dice Romanos 11:3 dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Hay muchas cosas que están ocultas para nosotros, así que eso también uno tiene que reconocer. Así como hay revelación de Dios, también hay misterios de parte de Dios para nosotros. Así que esto también decimos un poco sobre lo que es la revelación. Y luego pasamos a los tipos de misterios divinos. Entonces tenemos dos tipos de misterios. Tenemos un misterio temporal. Los misterios temporales son verdades acerca de Dios que están ocultas a los seres humanos por un periodo de tiempo, pero luego se revelan. Esto, por ejemplo, cuando leemos lo que está en Primera de Corintios 13:12, dice, ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Solo cuando nuestro Señor Jesucristo regrese en gloria, Él va a revelar todo ese misterio temporal. Y ahí vamos a entender a Dios, vamos a entender sus caminos, vamos a entender todo lo que pasó en nuestra vida, a nuestro alrededor, y ahí vamos a entender claramente los propósitos del Señor. Pero hay cosas que nosotros hoy no estamos entendiendo y que cuando Cristo venga vamos a entender. Pero así también hay misterios que son permanentes. Los misterios permanentes son verdades sobre Dios que los seres humanos nunca entenderán porque estas verdades están más allá de nuestra comprensión. Esto no significa que haya algo ilógico respecto a Dios, sino que hay algo o muchas cosas que están por encima de nuestra lógica, por encima de nuestros pensamientos. Eso, por ejemplo, lo narra Isaías 55, 8 y 9, que dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces, eh, el misterio respecto a Dios es algo que está totalmente relacionado con su naturaleza y también con nuestra limitación. Dios es Dios y hay mucho misterio en Él para nosotros porque Él es infinito y nosotros somos finitos. Él es ilimitado, nosotros somos limitados. Entonces es obvio de que nosotros no entendamos todo lo que tenemos que entender sobre Dios. Así que hermanos, vemos aquí que hay revelación y misterios. Y así como hay dos revelaciones, también hay dos misterios. Tenemos la revelación general y especial y tenemos los misterios divinos temporales y permanentes.
Em, la revelación general tiene que ver con lo natural, con la naturaleza, lo creado. La revelación especial tiene que ver con lo sobrenatural, la obra del Espíritu Santo para revelar a Dios a lo largo de la historia y tiene su culminación en Cristo. Así también tenemos los misterios temporales, aquellos que nosotros vamos a conocer cuando Cristo venga, pero hay también misterios que son permanentes, que tienen que ver con nuestra limitación y tienen que ver también con nuestra finitud. Dios es ilimitado e infinito. Así que eso es importante nosotros tener en cuenta. Y pasamos a la segunda parte, que tiene que ver también con sus atributos y obras. Vimos entonces revelación y misterio, atributos y obras. Vamos a ver un poco lo que nos dice sobre los atributos divinos. Los atributos, es importante que cuando hablamos de esto, podamos dividir un poco estos conceptos, cuáles son los atributos, eh, y uno puede decir, bueno, es todo lo que Dios puede hacer, o lo que Dios tiene, o lo que Dios es. Ahora, cuando hablamos de atributos divinos, de lo que es la teología sistemática, se define así: las perfecciones de la esencia de Dios reveladas a través de una variedad de manifestaciones históricas. Estos son los atributos divinos. Son las perfecciones de la esencia de Dios reveladas a través de una variedad de manifestaciones históricas. Ahora, esta definición, acá hay dos cosas importantes, ¿sí? En primero está, por ejemplo, las perfecciones de la esencia de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Esa palabra esencia se traduce del latín y significa ser, es decir, el ser, las perfecciones del ser de Dios. Dios es un ser espiritual. Entonces, al ser Él un ser, tiene una manifestación, ¿sí? Una manifestación. Y esa manifestación es perfecta, ¿sí? Entonces, eh, Dios es perfecto y esa perfección se revela por una manifestación a lo largo de la historia. Entonces, eh, vemos dos partes principales: la esencia de Dios y la manifestación de Dios. La esencia de Dios es lo que Dios es, y la manifestación, entonces, son esas perfecciones que nosotros vemos manifestadas de Dios a lo largo de la historia, ¿sí? Ahora, vamos, y aquí dentro de lo que son los atributos divinos tenemos dos tipos de atributos y vamos a ver, primeramente están los incomunicables, atributos incomunicables, y esto es todo aquello que no se puede compartir, lo que Dios es, las perfecciones que Dios tiene y que el ser humano eh, no puede experimentar, no puede compartir con el ser humano. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, la eternidad, la incorporeidad, es decir, Dios no tiene cuerpo, no tiene partes, es infinito. Entonces hay un contraste entre lo que Dios es y nosotros no podemos ser. Dios es eterno, nosotros somos temporales. Él no tiene cuerpo, nosotros tenemos cuerpos. Él no tiene partes, nosotros estamos divididos en partes. Él es infinito, nosotros somos finitos. Entonces, al comunicarse Dios con nosotros en términos humanos, entonces las comparaciones muchas veces pueden ser débiles y no muestra o no podemos entender todo lo que implica eso, pero sí nos muestra que somos totalmente diferentes, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de atributos de Dios, son las perfecciones de la esencia, ¿verdad?
Esas perfecciones se manifiestan del ser de Dios y tenemos allí, por ejemplo, como los atributos incomunicables son, no podemos compartir con Dios porque nosotros somos totalmente diferentes a Él. Pero luego tenemos también los atributos comunicables. Entonces, estos atributos comunicables principalmente tienen que ver con el poder, la sabiduría, la bondad, y comunicable significa que es algo capaz de ser compartido. Es decir, que nosotros tenemos parte de esto como imagen y semejanza de Dios. Entonces los seres humanos tienen poder, tienen sabiduría, tienen bondad. Imperfecto, porque somos seres humanos, limitado, porque somos seres humanos, temporal, porque somos seres humanos, pero Dios tiene estas cualidades y nosotros también. Ahora, dentro de lo que son los atributos comunicables, entonces está poder, sabiduría, bondad. Y aquí también hay otros nombres que se le da a estos atributos, a estas perfecciones. Tiene que ver, por ejemplo, con el amor de Dios, la ira de Dios, eh, la misericordia de Dios. Y todos estos son comunicables porque nosotros también sentimos y también hacemos esto. Es decir, de una manera nosotros mostramos esto como imagen de Dios, pero recordemos que de una manera imperfecta. Entonces, incomunicable, lo que Dios es y nosotros no, y comunicable, lo que Dios es y nosotros también, pero de manera imperfecta, de manera limitada. Eso entonces es algo que tenemos que tener cuando hablamos de los atributos divinos. Y luego tenemos lo que son las obras divinas y cómo Dios obra. Y en esta parte también es importante ver respecto a la obra. Si nos preguntan cuáles son las obras de Dios, entonces creo que todos nosotros vamos a decir que las obras de Dios son todas aquellas cosas que Él hace, ¿verdad? Pero cuando nos referimos en lo que es teología a las obras divinas o las obras de Dios, entonces como Dios obra todas las cosas de acuerdo a sus propósitos eternos. Dios hace todo conforme a su propósito. Efesios 1:11 dice, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Todo lo que Dios hace conforme a su propósito eterno. Esas son las obras de Dios. Y dentro de esta obra de Dios, entonces hay muchas cosas. Dios hace todas las cosas. Él está involucrado, no en algunos o muchos, sino que realmente la palabra toda, ¿verdad? Todas las cosas, eso significa que eh, Dios tiene un propósito, Dios obra en todo, absolutamente en todo, lo que ocurrió, lo que ocurre y lo que va a ocurrir. En ese sentido, también tenemos que ver que el propósito de Dios se hace conforme a su decreto, lo que Dios ha mandado. Y ahí hay un decreto positivo y negativo, ¿verdad? Positivo en el sentido de que Él hace, ¿verdad? Dios hace todas las cosas buenas y hay un decreto negativo en el sentido de que Dios permite lo malo. Dios no es autor de lo malo, hay un decreto positivo donde Dios hace todas las cosas. Como dice Santiago, toda buena dádiva desciende de lo alto del Padre de las Luces, pero también como dice que cuando uno peca de su propia concupiscencia, uno del mal deseo de su corazón comete pecado. Entonces, ahí hay un decreto permisivo. Dios hace todo lo bueno y permite lo malo. Allí entonces el ser humano libremente hace conforme a su naturaleza, porque el ser humano es pecador, el ser humano es un ser caído. Entonces, él obra de acuerdo a su naturaleza. El ser humano, entonces como pecador, peca. Dios, al ser santo, por su naturaleza, él no peca.
Él no comete pecado, pero permite el pecado y eso para que se cumpla sus propósitos eternos. Y eso lo vemos en la escritura nosotros, que el Señor permite la maldad, pero las consecuencias de esa maldad son para que se cumplan sus propósitos. Allí tenemos la historia de José, por ejemplo, donde sus hermanos le quisieron hacer mal, pero Dios encaminó todo para bien. Lo mismo pasa con Cristo, ¿verdad? Sus hermanos le rechazaron, le traicionaron, le mataron, pero todo eso obró para salvación de todo el pueblo. Así que vemos aquí, dentro de lo que son las obras de Dios, la primera obra de Dios es el de la creación. Entonces, cuando hablamos de la obra de Dios, lo primero es las obras de creación y allí vemos lo que nos dice Génesis 1:1, ¿verdad? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así que toda la enseñanza de la Biblia empieza aquí, que Dios hizo todo lo que existe. Y luego tenemos un segundo tipo de obras divinas, que es la obra de providencia de Dios, o como suele decirse, el hecho de que Dios preserva su creación. No es que Dios creó todo y luego abandonó la creación. No, el Señor creó, ¿sí? El Señor puso dentro de lo que es la creación, hizo, creó todo lo que existe. Él puso variedad en la creación. Hay una variedad tanto materialmente, físicamente como espiritualmente y también le dio un propósito a la creación. No es que Dios hizo nomás lo que hizo, sino que estableció que la creación iba a cumplir su propósito eterno. Entonces, respecto a esto, respecto a esta primera obra de creación y al establecer un propósito, entonces el Señor preserva su creación, la providencia de Dios, ¿verdad? Dios está cuidando su creación. Y acá a veces nosotros no llegamos a entender realmente todo lo que significa que Dios creó el mundo y que también Dios sostiene el mundo. Nosotros a veces pensamos que Dios no está en nada, o sea, Dios está solamente en ciertas cosas, pero la palabra providencia, esa palabra de providencia de Dios, tiene un significado sobre atender o cuidar algo. Es decir, Dios no solo creó, sino cuida todo lo que creó. ¿Para qué? Para que lo que creó cumpla un propósito. El propósito es para la gloria de su nombre. ¿Sí? Dios creó todo para gloria de su nombre. Y esto nos dice, por ejemplo, Colosenses 1:16-17 porque en él, Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. Así que este pasaje que Pablo está, lo que escribe a la iglesia de Colosas, entonces está explicando que todo lo que se creó es por Cristo, pero también por medio de Él subsiste. Es decir, Dios en su providencia está preservando y sustentando toda la obra de creación. Entonces, así como en la obra de creación, en la obra de providencia o de cuidado, nosotros podemos ver que Dios cuida su creación. Primero, él cuida de la creación, Él sustenta el mundo, todo lo que hizo. Ahí vemos también que hay una variedad de cuidado, porque Dios interactúa en diferentes lugares, de diferentes maneras, para cuidar su creación. ¿Y todo esto para qué? Para que su propósito sea cumplido. Entonces, aquí tenemos las obras divinas, dos tipos de obras de Dios. La primera es la obra de creación y la segunda es la providencia de Dios o la preservación de Dios de su creación. Entonces,
Cuando oramos, nosotros no podemos decir Dios toma el control de lo que ocurre. Nosotros tenemos que dar gracias porque Dios ya está al control, siempre estuvo al control de todo, porque su providencia tiene que ver con el pasado, presente y futuro. Él preserva su creación y así también Él preserva a su pueblo. Así que hermanos, vemos también que esta obra de Dios, Dios está con nosotros siempre y Dios tiene sus ojos puestos sobre la creación. No solamente hizo, sino también cuida la creación. Y nada pasa sin su consejo. A Dios no se le escapa nada. A Él no le sorprende nada. Dios está al control siempre. Y eso tiene que traer paz a nuestro corazón. Así que vemos entonces que nuestro conocimiento de Dios está formado por la revelación y los misterios divinos. Tenemos dos tipos de revelación. Revelación que es la revelación general, obra natural, y la revelación especial, que es algo sobrenatural, la obra del el Espíritu Santo. Y también tenemos los misterios temporales, aquellos que serán conocidos cuando Cristo vuelva, y aquellos que son permanentes, que no vamos a poder, que no podemos conocer sobre Dios por nuestra limitación, por nuestra incapacidad. Así también, el conocer a Dios implica una conciencia de sus atributos, ¿verdad? Y estos atributos son la manifestación de la esencia de Dios, las perfecciones del ser de Dios. Y estos atributos entonces son comunicables e incomunicables. Incomunicables son aquellos que nosotros no podemos, no poseemos de Dios. Somos totalmente diferentes. Los comunicables son aquellos que nosotros podemos experimentar porque fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, y ahí entra el poder, la sabiduría y la bondad, ¿verdad? Esas tres principales atributos nosotros podemos tener de manera imperfecta de parte de Dios como imagen de Él. Y luego vemos las obras de Dios, y estas obras entonces tienen que ver primero con la creación, ¿verdad? Dios creó todo, y lo segundo es la providencia de Dios. La providencia de Dios es que Él sustenta todo y preserva todo. Así que esto es un poco lo que vimos hoy, y aquí terminamos lo que es nuestra presentación. Y así, entonces, si hay alguien que quiere preguntar algo, quiere comentar algo, entonces ya estamos libres para hacerlo.